Entonces, a Estados Unidos le conviene mucho demostrar que puede, ¿no? Licenciado. Porque un fracaso, ¿qué equivaldría ahí? Tendría repercusiones muy importantes. Segundo, si no logra disuadir, ¿qué poder de convencimiento real puede tener a la hora de un conflicto? Licenciado, una buena noche. Buenas noches. Perdone, todo eso que usted nos está transmitiendo, ¿usted nos podría pasar la información para poder continuar y seguir la lectura? Fíjese que ahorita les estoy relatando lo que es un conflicto actual. Claro, pero como para cuando usted pues ya empieza a dar la clase, para tener la continuidad e ir hilvanando las ideas. Yo voy a entrar, les voy a indicar cuando ya entremos al tema. Ahorita es como una introducción para que ustedes vean cuál es el comportamiento de los estados y cómo se dan las relaciones, ¿no? En tiempos de paz, en tiempos tensos, ¿no? En tiempos de guerra. Ahorita estamos en un momento tenso, pues en una parte del mundo. Y le estoy transmitiendo noticias que están saliendo a diario en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Claro. Pero como le comento, si no fuese mucha la molestia, que nos compartiera tal vez el texto cuando usted empieza a dar la clase para poderlo ir siguiendo. Muchas gracias, Lick. Perdonen la interrupción. No se preocupe. Bien, seguimos con esto y para redondear bien y introducir en el tema. Entonces, Estados Unidos pues tiene que demostrar su poder de disuasión o de corrección, por decirles una palabra, ¿no? Si no logra disuadir. Pero ¿con quién se va a topar ahí? Ese es el problema. Y otra cuestión, que China está como un elemento expectante muy interesado porque tiene franco interés en tomar Taiwán. Entonces, si Estados Unidos no tiene poder de disuasión, o el mundo occidental más que todo no tiene poder de disuasión, ¿qué pasa? O si no tiene poder de corrección posteriormente. China está muy dado a aventurarse a retomar Taiwán. Y aquí está la situación, ¿verdad? Entonces, con la diplomacia en su máxima expresión, pueden evitarse todos estos problemas antes de llegar al escenario real del conflicto. Entonces, sigámosle esta ruta, ¿va? A este problema y a ver qué sucede, pero como les digo, se está apostando todo en la diplomacia. Ese es el factor clave hoy por hoy, para que nadie pierda y todos salgan ganadores, ¿verdad? Porque hay intereses políticos, económicos, geopolíticos actualmente discutiéndose ahí. Bien, esto nos sirve para entrar en el tema, que es sujetos del derecho internacional. Estamos viendo pues los estados, ¿verdad? Cómo se pueden relacionar, qué aristas hay en esas relaciones. Como ven, no son matemáticamente estructuradas, sino que hay aristas que le dan un matiz especial a las relaciones internacionales en su momento. Y las relaciones internacionales, pues básicamente los estados y otros sujetos, ¿verdad?, del derecho internacional. Pero también se ha discutido a lo largo de la historia estas cuestiones de quiénes son los sujetos del derecho internacional. Y la escuela, ahí existen diferentes escuelas, ¿verdad? Aparte de las que menciona el doctor Larios. Nosotros vamos a quedar con la del doctor Larios para no ahondar mucho, sino dar la idea que en derecho internacional muchos temas todavía están en abierta discusión, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se toquen los temas, porque nosotros podemos formar nuestro propio criterio, ¿no?, con la lectura de estas diferentes posiciones. Entonces dice la escuela clásica, esta pues
La escuela clásica sostiene que solamente el Estado puede ser sujeto de derecho internacional, únicamente el Estado. Y eso lo vemos en la Convención de Viena, ¿verdad? Sobre el derecho del Tratado de 1969, dice los Estados, prácticamente está diciendo que son los únicos que pueden celebrar tratados. Pero ya les dije por qué ese tratado es así, porque hay otro específico para organismos internacionales, ¿verdad? Pero en fin, pues dice aquí la escuela clásica que solo el Estado puede ser sujeto del derecho internacional. Entonces aquí ignora otros sujetos que aceptan otras escuelas. La escuela positivista dice que es el individuo. ¿Por qué es el individuo? Dice. Porque el Estado es una ficción del derecho. O sea, ¿quién ha visto un Estado físicamente? Como una... Nosotros integramos los elementos y de ahí interpretamos que es el Estado. Entonces ellos dicen que es una ficción, ¿verdad? Y por eso no puede ser sujeto. El Estado dice actúa por medio de... O sea, no actúa, no es Guatemala que se va a sentar a una silla, sino utiliza agrupaciones, individuos, ¿no? Que lo representan, los funcionarios públicos, ¿verdad? Que hablan por Guatemala, pero en sí no es Guatemala el que va, ¿no? Y el receptor final del derecho, dice, en fin, ¿verdad? El receptor final del derecho internacional, ¿quién va a ser? El individuo. En última instancia, es el individuo para quién se va a legislar y quién, en última instancia, ¿verdad? Es el receptor final de todas las manifestaciones. Y la escuela contemporánea o ecléctica dice combina las dos tendencias anteriores. Son tres escuelas, como ven: la clásica, la positivista y la contemporánea o ecléctica. En resumidas cuentas, ¿qué dice la escuela ecléctica? Que si bien, dice, el Estado es el sujeto internacional, pues vamos a considerarlo como tal, posiblemente el más importante, el más como el sujeto clásico, el derecho, ¿verdad? Del derecho internacional. Y posiblemente el más importante, posiblemente, ¿verdad? El más importante. Y aquí viene lo subrayado, pero no el único, Porque también podemos considerar sujetos del derecho internacional público a los organismos internacionales, a aquellos entes que sin ser Estado reciben tratamiento de Estado, ¿verdad? Y también en situaciones determinadas, también puede considerarse sujeto del derecho internacional a la persona humana, al individuo, ¿verdad? Como ven, aquí amplía aún más los sujetos de derecho internacional. Entonces vemos pues que hoy por hoy se considera sujeto de derecho internacional al Estado, a los organismos internacionales, a aquellos entes que sin ser Estado reciben tratamiento de Estado, como el Vaticano, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Y a la propia persona humana en determinadas situaciones. ¿En qué situaciones podemos considerar a la persona humana sujeto de derecho internacional? En el aspecto migratorio, ¿se dan cuenta ustedes? Esas oleadas de personas que vienen y también de aquí a Guatemala y que van, ¿verdad?, para Estados Unidos. Para Estados Unidos activan el derecho internacional. Activan ahí el derecho internacional. También en cuestiones de derechos humanos. En cuestiones de derechos humanos también.
algunos gobernantes ya en forma personal, cuando cometen algunos delitos de lesa humanidad, de guerra, corrupción, ¿verdad? Ya son sujetos de derecho internacional, activan el derecho internacional. Entonces tenemos 3 escuelas, ¿verdad? La clásica, la escuela positivista y la contemporánea o ecléctica, que hace una combinación de los anteriores. Acepta al Estado como sujeto del derecho más importante, pero no el único. Entonces vemos que hay otros sujetos de derecho internacional. Es decir, que nosotros en un momento determinado, como personas, podemos activar al derecho internacional. Entonces, los sujetos tienen su clasificación. En sujeto de derecho y sujeto de deberes u obligaciones. Sujeto de derechos y obligaciones. Ahorita estamos con el doctor Carlos Larios, les dije desde el principio, es el doctor Carlos Larios, sujeto de derecho internacional. Bueno, en la clasificación de los sujetos, sujeto de derecho y sujetos de deberes u obligaciones. Sujetos ordinarios y sujetos admitidos. Sujetos activos y sujetos pasivos. Sujetos permanentes y sujetos transitorios. Sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada. Sujetos generales y sujetos particulares. Y por último tenemos los sujetos aparentes y los sujetos reales. La penúltima, ¿cuál era, Lick? Tenemos sujetos generales y sujetos particulares. Sujetos aparentes y sujetos reales. Generales, ¿y qué dijo? Disculpe. ¿Sí? Particulares. Generales y particulares. O sea, que dijo sujetos de derechos y obligaciones, sujetos ordinarios, y ¿cuál era el otro? Tiene su... Sí, ordinarios y admitidos. Admitidos. Gracias. Ordinarios y admitidos. Okay, gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son los sujetos de derechos? Aquellos que pueden adquirir derechos en el ámbito internacional. Y también el derecho internacional les concede derecho de acción internacional. Los sujetos de deberes contrario sensu, ¿verdad? Son los que pueden ser sujetos de obligaciones en el ámbito internacional y directamente responden por ellas. Entonces, ahí tienen derechos y tienen también obligaciones o deberes. Los sujetos ordinarios, desde su origen fueron reconocidos como tal, ¿verdad? Que tienen un origen remoto, no sabemos cuándo, ¿verdad? Para nosotros siempre han existido. Por ejemplo, China, la India, por ejemplo, Japón, ¿verdad? ¿Cuándo? Fueron admitidos a la vida internacional. Italia, ¿no? España, ¿no? Reino Unido. Ellos tienen, podríamos decir, tiempo inmemorial, ¿verdad? Existen. Palestina, todos esos países, ¿cuándo nacieron? Desde la Biblia, incluso desde la Biblia lo vemos escuchando, ahora ya como estamos. Estos son
ordinarios, ¿verdad? Que siempre han estado ahí. Y los admitidos son aquellos que la comunidad internacional admitió como tales en algún momento determinado, ¿verdad? En algún momento determinado. Por ejemplo, Guatemala, ¿qué sería? ¿Originario, ordinario o admitido? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Guatemala sería admitido, ¿verdad? Porque podríamos decir tiene su acta de nacimiento, ¿verdad ustedes? Tiene su acta de nacimiento. Entonces son admitidos, ¿verdad? Han admitido, sí. Y algo muy importante, jóvenes, y quiero que les quede clarísimo, ¿verdad? Cuando son admitidos, pues pueden ser admitidos de hecho, ¿verdad? Por tener relaciones de carácter internacional. Pero también pueden ser admitidos cuando hay reconocimiento. Hay reconocimiento de los estados. Y que les quede muy claro eso. El reconocimiento de los estados es un acto declarativo, no un acto constitutivo. Es decir, que el Estado es Estado como tal, aunque no fuera reconocido. O sea, el reconocimiento no implica que nazca el Estado. El reconocimiento, como digo, no es un acto constitutivo, es un acto declarativo. Estamos como en el matrimonio y la unión de hecho. Ahora el matrimonio es un acto constitutivo y la creación de hecho es un acto declarativo. Igual viene el reconocimiento. El reconocimiento no forma al Estado. El hecho que lo admitan a la vía internacional, pues es que pueda desarrollarse, que pueda desenvolverse en el ámbito internacional, pero no implica que eso lo necesite para ser Estado. El Estado existe en sí mismo, ¿verdad? Sin necesidad que sea reconocido. El reconocimiento, pues, es un acto por medio del cual, pues, se le admite a la vía internacional, puede mantener relaciones jurídicas con otros estados y de esa forma, pues, desarrollarse, perfeccionarse, nada más, ¿verdad? Pero no constituye que el Estado nazca ahí. El Estado, ¿cuándo nace el Estado? ¿Cuándo nace el Estado? Cuando reúne sus elementos esenciales para su existencia: población, soberanía y territorio. Ahí está el Estado. Bien, entonces, los estados admitidos, ¿verdad? Belice fue un caso más claro para nosotros, ¿verdad? Fue reconocido como tal en el ámbito internacional, fue admitido. Es un estado admitido, ¿verdad? Entonces también hay sujetos activos y sujetos pasivos. Sujetos activos, aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones, es decir, en la creación del derecho internacional. Guatemala sería un sujeto activo, porque ha participado activamente en la creación del derecho internacional, y no digamos los países más grandes, ¿verdad? Pero en los foros internacionales los estados han creado mucho derecho internacional. Entonces, esos son sujetos activos, ¿verdad? Tienen derecho y obligaciones, pero además de sus derechos y obligaciones, cooperan en la creación del derecho internacional. Y también tenemos los sujetos pasivos, aquellos que no crean fuente de derechos y obligaciones de manera explícita. Podríamos decir la persona humana, ¿verdad? Es sujeto de derecho internacional, pero ¿cuándo creamos nosotros derecho? Provocamos que nazca, pero nosotros no creamos, ¿verdad? Permanentes y transitorios. Permanentes y transitorios. Bueno, los sujetos, fíjense bien, no estamos hablando de estados, estamos hablando de sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Permanentes, aquellos cuya vida es constante. Los estados tienen vida constante en el derecho internacional, los organismos internacionales.
Los organismos internacionales tienen también vida constante. Los sujetos que sin ser estados tienen, si les da el tratamiento de estados, también tienen vida constante en el ámbito internacional. Y los transitorios son aquellos sujetos cuya situación jurídica internacional es temporal. Tienen vida mientras dura una situación determinada. ¿Sí, Christopher? Buenas noches, licenciado. Con una pregunta. Sí. Como un ejemplo de sujeto temporal, podríamos mencionar a la CICIG. Muchas gracias. Exactamente. Usted está muy concentrado en el tema. Así es. Para nosotros sí. Un sujeto transitorio. ¿Verdad? Tuvo vida internacional, pero ahora ya no existe. Desgraciadamente tal vez existe la situación, porque aquí dice dura mientras dura una situación dada, porque se había decantado el autor, por ejemplo, por los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Cuando son reconocidos por la comunidad internacional, ¿no? ¿Y cuándo se les puede reconocer? Se puede reconocer de hecho. Por ejemplo, cuando participó en las Naciones Unidas y observadores internacionales en los diálogos de paz de Centroamérica, más que todo de El Salvador y Guatemala. Entonces los grupos guerrilleros se sentaron a la mesa, pero con respaldo internacional. Ahí se convirtieron en un sujeto de derecho internacional. Se terminaron los diálogos de paz, se logró los cambios, por lo menos formalmente, y ellos pues desaparecen como grupo beligerante, ¿verdad? Transitorio. Y el compañero pues nos acaba de dar un ejemplo muy claro, la CICIG, ¿verdad? Tuvo vida internacional y se desarrolló en el ámbito internacional. Pero ahora que ya no existe, pues fue transitorio, ¿verdad? Y así los que eran antes los tribunales de guerra de Nuremberg, de Japón, de los Balcanes, ¿verdad? Esos tribunales se constituyeron y juzgaron genocidas, ¿verdad? Que perpetraron delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, y se les juzgó, pero no juzgaban a las personas y se desintegraba el tribunal. Estos también eran sujetos transitorios. Ahora, con la Corte Penal Internacional cambia la situación, pero ese es tema de otros puntos, ¿verdad? Bien, entonces tenemos también sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada. Los sujetos con capacidad plena son aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional. Básicamente, pues, los estados, yo podría decir también los organismos internacionales, ¿verdad? Se manifiestan en su capacidad total según sus estatutos. Y, bueno, capacidad limitada, aquellos cuya soberanía se encuentra limitada en su ejercicio. Protectorados, colonias. Aquí en América tenemos un ejemplo muy claro, ¿verdad? De capacidad limitada de un sujeto. Puerto Rico. Él tiene un estatus especial en el ámbito internacional. Puerto Rico tiene un estatus especial en el ámbito internacional. Su estatus es Estado libre asociado. Estado libre asociado. Una situación muy particular, ¿verdad ustedes? No tiene himno. No tiene embajadas. O sea, sus relaciones internacionales no las desarrolla él, las desarrolla los Estados Unidos. Entonces, yo consideraría Puerto Rico como un sujeto de derecho internacional con capacidad
limitada. Él no ejerce soberanía plena. Incluso ellos tienen un gobernador electo o nombrado conforme a la legislación de los Estados Unidos de América. Es otro gobernador más entre los gobernadores que hay en los Estados Unidos. Entonces sí tiene capacidad limitada. Un sujeto de derecho internacional con capacidad limitada. Sujetos generales y sujetos particulares. Un sujeto general, yo creo que son reconocidos por todos los estados, todos, sin discusión alguna, ¿verdad? Y particulares aquellos que no son reconocidos por todos los estados. Pero eso ya casi no existen ustedes. Ya esas figuras que existían antes como la fiducia, bajo tutela, bajo mandato, bueno, si estuviera bajo la protección de las Naciones Unidas posiblemente, pero no hay, ¿verdad? Entonces esos particulares ya casi se está convirtiendo en una figura de la historia. Acuérdense ustedes, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados nombran aún como administrador de Japón el general Douglas MacArthur. Estuvieron 20 años administrando a Japón. Y sujetos aparentes y sujetos reales. Los aparentes son aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía, más que todo debido a sus fines. Dice el Vaticano, dice, por ejemplo, sería un sujeto aparente. Y un sujeto real, aquellos que son aceptados sin discusión. Entonces, después de ver toda esta situación, ¿cómo podríamos clasificar a Guatemala como Estado, como sujeto del derecho internacional? Al Estado de Guatemala como sujeto del derecho internacional. Guatemala sería un sujeto de derecho y de derechos y deberes. Admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real. Como sujeto de derecho internacional, así sería clasificada Guatemala. Acá en Puerto Rico, en ese caso, sería limitada, ¿no? Ahí sería particular posiblemente. Una situación sui generis muy complicada. Muy complicada. No sé si ha traído beneficios o no a Puerto Rico, pero ahí está, ¿verdad? Es una figura que hoy por hoy existe, muy rara. Muy rara. Nick, ¿podría repetir, disculpe, cómo clasifica Guatemala? ¿Cómo la clasificaría usted después de lo que hablamos? ¿Como un sujeto para tener adquirir derechos y obligaciones? En el ámbito internacional, ¿qué opina usted? ¿Como Estado? ¿Como sujeto? Como sujeto de derecho internacional sería un sujeto de derechos y deberes u obligaciones. Admitido, ¿no? Porque Guatemala, como les digo, tiene su partida de nacimiento, ¿verdad ustedes? Relativamente reciente, ¿verdad? Activo, Guatemala sí es miembro originario de las Naciones Unidas, miembro originario de la OEA, para decir dos, ¿no? Que hay dos organismos que han desarrollado mucho el derecho internacional. Es sujeto permanente, con capacidad plena, general y real. Real, ajá, correcto, y real también. Ajá. Así es. Rachel
Rachel López. ¿Sí? Compañera López Oliva. Perdón, Lick, me equivoqué, lo siento. Bueno, bien, ¿verdad? Entonces así lo podemos clasificar. Como ven, los sujetos de derecho internacional pueden clasificarse, ¿verdad? Y ahí los vamos ubicando. Ahí los vamos ubicando. Pero también están los organismos internacionales. Después vamos a repasar un poco más profundamente los organismos internacionales. Pues bueno, es que demos una pincelada para que vamos viendo hacia dónde vamos nosotros. Los organismos internacionales, pues, sí, pueden tener derechos y obligaciones internacionales. Tienen personalidad y capacidad jurídica internacional. ¿Qué significa eso? Que los organismos internacionales pueden contratar, adquirir, disponer de bienes, ¿verdad? Entablar procesos legales, capacidad para unirse con otro organismo internacional, formar confederaciones, ¿verdad?, de organismos, etcétera. O sea, tienen una vida internacional activa. Incluso hay organismos internacionales que pueden imponer sanciones y pueden también, y tienen ejercicio legislativo. Pueden crear ley, pueden crear normas internacionales. Entonces son muy, ¿verdad? Son bastante amplios y tienen una vida internacional indiscutible. No se puede discutir su calidad o cualidad de sujeto de derecho internacional. Incluso sus ejecutivos gozan de privilegios e inmunidades. Christopher. Licenciado, perdone, me surgió otra duda. ¿Sí? Como organismo internacional, pues podemos mencionar a la OMS, a la OIT, Sí. Pero también podríamos tomar como un organismo internacional al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a este tipo de También. organizaciones. Sí, son organismos internacionales. Y ve usted que el grado de influencia que tienen. El Fondo Monetario, el Banco Mundial incluso dictan políticas de Estado a los estados en particular. Y el Banco Mundial lo que tiene es que se gobierna en relación a la capacidad económica de cada estado, que cada estado retenga en dicho banco. En ese sentido, los países más ricos tienen más poder, ¿verdad? Por eso han visto ustedes, los presidentes han sido casi solo de los Estados Unidos. Porque allá no es la igualdad de un estado, un voto, ¿no? Es cuántas acciones tengo, cuánto puedo votar. Y por eso la influencia tan marcada que tiene, ¿verdad?, en el comportamiento hasta político, fiscal, ¿verdad?, de los estados. Bueno, le prestamos, pero si usted impone tal impuesto, tal y tal, ¿verdad? Sí son organismos internacionales, indiscutiblemente. Entonces, los ejecutivos, pues, gozan también de inmunidades, de privilegios diplomáticos, en igualdad de los representantes de los estados. O sea, los funcionarios de las Naciones Unidas y la OEA en Guatemala gozan de los mismos privilegios e inmunidades de los embajadores y el nuncio que están aquí en Guatemala. ¿Cómo se llama? Del estatus diplomático, ¿verdad? Y como ven, como les decía, emiten resoluciones de obligatorio cumplimiento. Pueden también emitir recomendaciones. Incluso las Naciones Unidas puede llegar al uso de la fuerza militar y pueden imponer sanciones
la fuerza. Como ven, los organismos internacionales pues también tienen presencia definida en el ámbito internacional, ¿verdad? Y como les digo, crean normas de naturaleza internacional. Tienen facultades legislativas. Y esos instrumentos son también de obligatorio cumplimiento para los estados. Por lo tanto, pues, podemos afirmar también que los organismos internacionales son sujetos de derecho internacional. Y también tenemos a la persona humana. La persona humana indiscutiblemente tiene también vida internacional, en casos muy especiales, ¿verdad? Pero no se puede discutir esa situación también. El derecho migratorio, los derechos humanos, el derecho humanitario, ahí activa el derecho internacional. En los conflictos, en las catástrofes, ahí está el individuo accionando el derecho internacional. Y no digamos, fíjense, aquí no lo dice, pero en su calidad de jefes de Estado, pueden, fíjense, en su calidad de jefes de Estado, pueden acarrear personalmente situaciones jurídicas. Ahí ustedes ven los juzgados de Nuremberg, ¿verdad? Ahí ellos fueron grandes funcionarios del gobierno nazi, pero se les juzgó como personas. Entonces, como personas también activan el derecho internacional, no solo para sus derechos, sino también para ser juzgados. En Guatemala, aquí, al general Ríos Montt se le presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional y procedió la denuncia. Entonces, el general Ríos Montt ya no pudo salir de Guatemala porque si salía, se le capturaba y se le juzgaba. Y no se le pudo juzgar, ¿verdad? Primero falleció que se le pudiera juzgar. Él como persona activó el derecho internacional, ¿verdad? Y ya son las consecuencias de sus actos que se investigaran, ¿verdad? Ahorita pues, todo eso se quedó en un dimes y diretes. No se le pudo lograr, no se le pudo juzgar, ¿verdad? Pero si cometió esos actos, tuvo sus consecuencias. Como persona. A él se le... ¿Verdad? Luis Haroldo. Sí, licenciado, solo para agregar que, como estaba hablando, los organismos, que ellos también se pueden referir a lo que es convenios, tratados internacionales y acuerdos, pues, como la situación del conflicto armado aquí en Guatemala, los acuerdos de paz que vinieron organismos internacionales. Así es. Licenciado. Claro. Como ven, ahí se incluyeron otros dos sujetos de derecho internacional. Estaban los estados donde está el problema. De ahí se hicieron presentes los organismos internacionales, sirviendo como mediadores y facilitadores de los diálogos de paz, y los grupos beligerantes. Como ven, 3 sujetos del derecho internacional participaron en esa situación. 3 sujetos de derecho internacional diferentes. Grupos beligerantes, el Estado y organismos internacionales. Entonces ven que sí se pueden tener una coexistencia en el ámbito internacional, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí que pues, los jefes de Estado, incluso los jefes militares también, ¿verdad? Ellos también pueden ser juzgados en el ámbito internacional.
Entonces, no solo para bueno, sino también para malo, ¿verdad? Porque como personas también tenemos los derechos humanos, el derecho humanitario, en tiempos de conflicto, donde accionamos el derecho. Y esto pues es bastante amplio, vamos a ampliarlo. Ahí te estamos dando la introducción a esto, ¿verdad? Y hay otros sujetos del derecho internacional. Podemos mencionar, dice aquí, la soberana orden de Malta. Aquí dice, su verdadero nombre es Soberana Orden Militar de Malta. Tuvo su origen, bueno, en el hospital, bueno, lo importante es que la Soberana Orden de Malta también puede constituir representación en otros estados. En otros estados. Dice acá, no ejerce soberanía alguna sobre ningún territorio. Sin embargo, ostenta privilegios consagrados por el derecho internacional público. Tiene derecho reconocido de legación activo y pasivo. ¿Qué es ese derecho de legación activo y pasivo? Es el derecho de nombrar, de constituir su cuerpo diplomático en el extranjero y de recibir también representantes diplomáticos. Ese se llama legación, ¿verdad? Activo y pasivo. Hasta 1983, el embajador de Guatemala ante la Soberana Orden de Malta, Militar de Malta, fue el decano del cuerpo diplomático acreditado en dicha orden. Ese es un privilegio que se le da a un solo estado. Nombrarlo decano del cuerpo diplomático. En Guatemala, el cuerpo diplomático acreditado ante el Estado de Guatemala, ¿quién es el decano de ese cuerpo diplomático ante el Estado de Guatemala? Y se vuelve una como tradición, una como costumbre, ¿va? No está en ley, pero se acepta. Eso es lo que es la costumbre internacional, es un ejemplo claro de costumbre internacional. El decano del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala es el nuncio apostólico. Nuncio apostólico es el que se denomina embajador del Vaticano, ¿verdad? El embajador del Vaticano, pero se le llama nuncio. Y en Guatemala es tradición, costumbre, ¿verdad?, que él sea el decano del cuerpo diplomático. El decano pues tiene un privilegio, ¿verdad?, especial, una posición, ¿verdad?, especial ante todo el cuerpo diplomático. En un momento determinado es el que se relaciona por alguna situación especial, ¿verdad? Él podría llevar la voz cantante del cuerpo diplomático, representar al cuerpo diplomático, no de forma oficial, sino acreditarlo, ¿verdad?, estar presente ahí, y tras de él, pues, estar presente todo el cuerpo diplomático y ciertas situaciones, ¿verdad?, que podrían darse, ¿verdad?, esa situación. Bueno, estos otros sujetos de derecho internacional está después de todo lo que se relaciona con los derechos humanos, ¿verdad?, a los que vamos a volver después. Aquí no veo que posiblemente está el Vaticano, ¿verdad? Están también las sociedades, dice, multinacionales y transnacionales. Eso es importante. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un presupuesto nacional muy elevado, 70,000 millones de quetzales. Yo estaba leyendo unas partidas, parte del presupuesto del tiempo de Ubico. Un ministerio tenía asignado para el año como 100,000 quetzales, otros 75,000 quetzales, así. Ahí teníamos unas cantidades ínfimas, ¿verdad?, para los ministerios. Y ahora el presupuesto es 70,000 quetzales o más, por ahí va. 70,000 millones. 70,000 millones de quetzales.
Pero en el mundo hay muchas personas que superan, que su riqueza supera esa cantidad. Yo les voy a dar solo una anécdota que se da aquí en el mundo. Cuando la revolución musulmana de Irán derroca al Shah de Irán, Reza Pahlavi, él sale viviendo de su país. En ese tiempo era el hombre más rico del mundo. Ya en ese tiempo se le calculaba su fortuna en más de 36 mil millones de dólares. Hace 40 años, por decirles algo, 40, 42 años. Él vino huyendo y vino a caer a una isla de Panamá que se llama Contadora. Cuando ese hombre estuvo aquí, dice que tenía más dinero que los 6 gobiernos, o 7, que incluyendo a Belice, no se dicen, no, 6 gobiernos de Centroamérica, que los presupuestos nacionales de los gobiernos sumados. ¿A qué viene esto? Que hay sociedades también en el ámbito internacional que manejan más dinero que muchos estados. Y hay personas individuales que tienen empresas y personalmente tienen más riqueza también y dinero que muchos estados. Entonces, como ven, con ese poder pueden desarrollar una influencia política, económica, social, cultural, directa en los demás estados. Como le digo, una persona que solo en impuestos tiene que pagar 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares en impuestos. ¿Cuál será su fortuna? Entonces, aquí la cuestión en el mundo también, como les decía, el libre mercado existe en teoría, pero no puede existir en la vida real como lo pintan, ¿verdad? No puede existir. Los grupos de poder económico están unidos y gobiernan. Entonces, las sociedades multinacionales, transnacionales, ¿verdad? También gozan de cierta personalidad jurídica internacional y tienen influencia en la vida internacional. Hay sociedades grandísimas, ¿verdad? Bien, entonces, como ven, y como digo, esas riquezas muchas veces se han creado en un garage. Ahora ya no necesitan aquellas grandes caballerías, cantidad de caballerías de tierra para ser millonarios, multimillonarios, ¿verdad? Una buena idea es suficiente. Pero cuando se le enciende el foco a uno, ustedes, miren esa gente. Muchos de ellos en garage han empezado sus empresas. Y tenemos también como otro sujeto de derecho internacional al Vaticano. También el Vaticano ha tenido mucha influencia en el ámbito internacional. Al Vaticano se le da el tratamiento de Estado. Y no es propiamente un Estado como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Al Papa, que es podríamos decir, su funcionario administrativo más alto, se le da el tratamiento como de un jefe de Estado. Como un jefe de Estado. Tiene también facultad de legación pasiva y activa. Aquí estuvo mucho tiempo, en lo que yo estuve toda mi niñez y juventud, un embajador, Luis Valladares de Aycinena. Fue embajador por años y llegó a ser el decano del cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el licenciado Luis Valladares de Aycinena. O sea, era embajador y estaba acreditado en el Vaticano. Y nosotros con nuestro nuncio apostólico acá, ¿verdad? Con el nuncio apostólico, ven, hay
capacidad de delegación, ¿verdad? Y el Papa ha tenido mucha influencia en el ámbito político desde tiempos muy remotos, ¿verdad? Como les digo, participaron como árbitros en la división del mundo. ¿Sí, Christopher? Licenciado, disculpe, fíjese que en una oportunidad me comentaron que en Guatemala la valija diplomática la maneja la iglesia. ¿Ha escuchado usted alguna vez comentarios sobre ese tema? No, la valija diplomática la manejan el cuerpo de cada persona individual. O sea, la valija diplomática es literalmente, ¿verdad? La valija y algunas otras, ¿verdad?, que llevan las personas con estatus diplomático y tiene un tratamiento especial, ¿verdad? Pero no, esa pertenece a cada embajador en particular, a cada diplomático en particular, ¿verdad? No la pueden si la manejara, digamos, un país, cada estado perdería soberanía, ¿verdad? Por ejemplo, las valijas diplomáticas de Guatemala, solo Guatemala, ¿verdad?, se responsabiliza de ellas. Y cada estado tiene la facultad, ¿verdad?, tiene la obligación de respetar la valija diplomática. Pero digamos, si Guatemala se dejara manejar, por decir una palabra, la valija diplomática estaría cediendo parte de su soberanía. Por lo tanto, digamos, el Vaticano no puede manejar la valija diplomática de los demás estados porque estaría violando la soberanía de los estados. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, licenciado. Bien, entonces, como ven ustedes, el Vaticano pues ha tenido una influencia bastante directa, muy directa en el ámbito internacional. Como les decía, ha participado en la división del mundo. Y hoy por hoy pues ha tenido un giro hacia lo social y participa mucho en lo que es la cuestión de los derechos humanos. Ahora ha girado hacia ahí, hacia los derechos humanos, y su participación es muy grande. Y sí cuenta en el ámbito internacional, ¿verdad? Más que todo África, Latinoamérica es donde tiene más presencia. África por el momento es el continente que hoy por hoy está recibiendo la influencia más directa de la Iglesia Católica a través del Vaticano. Es el continente que más ha girado hacia el catolicismo. Y hay muchas personas allá. Incluso he visto reportajes en el cable, hay canales católicos, he visto reportajes incluso hay guatemaltecos. Hay guatemaltecos allá participando en las labores de la Iglesia Católica en África. Y esa también es una influencia en el ámbito internacional. Y en los tratados, ¿verdad?, que han participado en los tratados de paz del Medio Oriente, fíjense ustedes, para que ustedes vean, ¿verdad? Israel y los árabes, hay participación del Vaticano también ahí, y se respeta su presencia, ¿verdad? O sea, tienen una presencia bastante importante. También están, como yo les decía, los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Son parecidos, ¿verdad? Regularmente son grupos desafectos a un gobierno establecido. Lo que los diferencia, a mi entender, es la etapa de lucha que llevan. Por ejemplo, los grupos insurgentes son grupos que desarrollan una lucha guerrillera, que no tienen una sed y hacen lo que le dicen el ataque de la pulga, ¿verdad? Solo pica y se esconde, ¿verdad? No da frente, ¿verdad? Son solo golpes militares psicológicos, ¿verdad? No tiene una jerarquía militar conocida y no defiende territorios. Ese es un grupo insurgente, pero un grupo beligerante ya lleva una etapa un poco superior en el enfrentamiento, ¿verdad?, armado. Ya el grupo beligerante ya defiende territorios,
ya presenta un cuerpo militar establecido, ¿verdad? Digamos, grupos beligerantes serían para nosotros en El Salvador, ¿verdad? En El Salvador tomaron territorios y desarrollaron incluso régimen administrativo en algunos territorios del Salvador, en el momento más crítico de la guerra de El Salvador. En Guatemala no llegaron a eso. Guatemala fue lucha insurgente, porque la guerrilla jamás tomó un territorio, ni gobernó un territorio, ni presentó un cuerpo militar jerárquicamente establecido. Los de El Salvador sí había, ¿verdad? Entonces, El Salvador llegó un poquito en un grado de confrontación más alto que el que tuvo Guatemala. Pero como tales, si se denominan ya insurgentes o beligerantes, ya son sujetos del derecho internacional. Aquí en Guatemala se convirtieron, adquirieron categoría de sujetos internacionales cuando la comunidad internacional voltea la vista para esta región, dice, bueno, por favor, esto está peligroso, les proponemos esto y esto y esto y esto. Y acepta el Estado de Guatemala y el grupo insurgente. Bueno, y participa la comunidad internacional, ahí adquieren. ¿Y qué es la importancia que adquieran un estatus internacional? El estatus internacional obliga, ahí viene la importancia, obliga a ciertos parámetros de conducta. Eso es lo importante, ¿verdad? Ya tiene un estatus, ya tiene derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Y entonces los grupos insurgentes pues ya se sientan, ya están las Naciones Unidas, está la OEA, la comunidad internacional, sentados también, viendo que se llevan a cabo, ahí ya tiene un estatus internacional, ¿no? Y en los grupos beligerantes de El Salvador también, ¿verdad? Se sentaron a la mesa y tuvieron también sus diálogos de paz, porque Centroamérica, fíjense ustedes, tal vez ustedes no habían nacido. Guatemala se convirtió en Centroamérica se convirtió en uno de los 3 puntos más peligrosos del planeta, donde existía posibilidad que se empezara a desarrollar la Tercera Guerra Mundial. Llegó un momento muy crítico acá. Y por eso es que la comunidad internacional, ahí está el grupo Contadora, los amigos de Contadora, Europa también vino, la Unión Europea, la OEA, las Naciones Unidas, todas estas comunidades, ¿verdad?, de la comunidad internacional se preocuparon por Centroamérica, porque ya la confrontación estaba ya rebasando muchos límites, demasiados límites. Y de ahí viene lo que es el Parlamento Centroamericano. Una idea muy bonita ustedes, pero la echaron a perder los políticos. Si ustedes leyeran cómo nació, en qué circunstancias, en qué circunscripción histórica, en qué contexto nace el Parlamento Centroamericano, fue un aporte grandísimo. Pero ¿quiénes han estado ahí? Como una anécdota les cuento, en un momento determinado dando clases, yo les proponía temas de trabajos de investigación y el Parlamento Centroamericano, que estaba de moda, fueron a entrevistar a la bancada de Guatemala, los diputados guatemaltecos. Ninguno sabía qué era el Parlamento Centroamericano, no sabían por qué estaban ahí. Ninguno de ellos. No tenían idea de qué era el Parlamento Centroamericano. Y ahí estaban, de diputados. Entonces, ¿cómo no se va a perder algo tan importante? Solo Europa y Centroamérica tienen parlamentos comunitarios, únicamente, electos por el voto secreto y universal. Son los únicos dos parlamentos en el mundo que existen. Pero el de aquí se echó a perder, ¿verdad?, por los políticos.
desgraciadamente. Bien, entonces, grupos beligerantes y grupos insurgentes. Y otros movimientos de liberación. Bien, y aquí ya estamos hablando de esos grupos. Y hablamos del Estado. ¿Y qué es el Estado, jóvenes? Aquí podríamos decir sujeto del derecho internacional. Sujeto del derecho internacional, ¿verdad? Sí lo es. A ver, ¿qué decía los pensadores el diccionario de Derecho Internacional? ¿Qué nos dice el Estado? El Estado como sujeto de derecho internacional. Diccionario de Derecho Internacional de una editorial Progreso de Moscú. Es el participante fundamental de las relaciones internacionales. Su principal característica es la soberanía. Solo el Estado tiene soberanía, ¿va ustedes? De los sujetos de derecho internacional, solo el Estado es el único que tiene soberanía. Precisamente los Estados elaboran las normas de derecho internacional. Por eso es sujeto también. Es sujeto activo, como ven. Ahí sabemos que es sujeto activo. ¿Verdad? Elaboran las normas de derecho internacional. Determinan el orden jurídico internacional, o sea, lo organizan, ¿verdad? Y el procedimiento. Viene todo cómo se manifiesta como sujeto de derecho internacional. Y el procedimiento de funcionamiento de las organizaciones internacionales. Los propios estados dicen cómo se van a organizar, cómo van a funcionar. De los organismos, su principal cualidad y característica es la soberanía. Precisamente los estados elaboran las normas del derecho internacional, determinan el orden jurídico internacional y el procedimiento de funcionamiento de las organizaciones internacionales, la responsabilidad por violar las normas del derecho internacional, etc. Ellos mismos determinan, por ejemplo, en el Estatuto de Roma, ahí hay sanciones. ¿Quiénes las elaboraron? ¿Quiénes las instituyeron? Los estados. Los estados, ¿verdad? Estas facultades de los estados no están limitadas por nada, salvo por los principios y normas del derecho internacional, creados por ellos mismos. Pero fíjense ustedes que es una cuestión muy importante, porque ellos no pueden ponerse límites o derechos ilimitados. Como yo les conté al principio, porque el derecho internacional es utilitario. Por eso no pueden excederse. Esos derechos y esas obligaciones deben fomentar la armonía, la estabilidad, el desarrollo, la convivencia. Por eso no pueden, claro, no tienen límites. Así a simple vista, pero sí, sus objetivos son, ¿verdad?, encasillan, ¿verdad?, esa misma facultad. Entonces, dice entonces, esas facultades no están limitadas por nada, es utilitarios, pero a mí sí tienen un poco de límites, que es esto, ¿verdad? Esos valores supremos para mí están limitados por los valores supremos de la comunidad internacional: la convivencia, la paz, la estabilidad, la dignidad de los estados,
la igualdad de los estados. Eso sí limitan esas facultades. Pero la limitan de una forma, como yo podría decirles, feliz, ¿verdad? Según el derecho internacional general, los estados tienen derechos y obligaciones fundamentales. Aquí resumen totalmente, ¿verdad?, al estado como sujeto de derecho internacional. Entonces ven pues que el estado, hay mucho de qué hablar en el ámbito internacional respecto a este sujeto del derecho internacional, ¿verdad? Y entonces, los estados tienen su nacimiento. ¿Cuándo nace un estado? Y eso quiero que quede bien claro, o muy claro, como dicen, es que no tiene que estar mal dicho bien, ¿verdad? Muy claro. Un estado se considera que es estado cuando reúne los tres elementos esenciales para su existencia: territorio, población y soberanía. Como ven, ahí no está el reconocimiento. Venimos ahora a lo mismo, ¿verdad? Y entre sus elementos esenciales no está el reconocimiento. Eso que quede muy claro. El reconocimiento es un acto declarativo, no constitutivo. Respalda una situación de hecho, una situación que es, pero no la constituye. Por lo tanto, un estado se considera ya como tal cuando cuenta con sus tres elementos esenciales, dentro de los cuales no está el reconocimiento, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿cómo pueden nacer los estados? Dice que hay en tiempo inmemorial, ahí no sabemos cómo nacieron, pero ahí están, ¿verdad? Ahí están y se manifiestan en el ámbito internacional. Como hemos dicho, aquellos países de tradición muy antigua, ¿verdad? Que nosotros no sabemos, no podemos ubicar exactamente cuándo inició Irán, cuándo se formó Irán, Palestina, Gran Bretaña, la India, China, Japón, Egipto, ¿cuándo? ¿Verdad? Es de tiempo inmemorial, pero son estados, tienen vida. Entonces, hay estados que no podemos determinar su momento de existencia. Esos son de tiempo inmemorial. También hay por asentamiento, dice acá. Consiste en el establecimiento espontáneo de una comunidad de personas con intereses y tradiciones comunes en un lugar considerado como terra nullius. Muy importante, ¿verdad? Que sea tierra de nadie. Yo creo que hoy por hoy ya no existe eso, ¿verdad? Terra nullius, un territorio no reclamado por nadie. Fíjense que hubo en la historia, en Estados Unidos ya no querían, cuando los esclavos ya no fueron útiles, ¿verdad? Y se abolió la esclavitud, hubo muchos políticos que ya no querían que hubieran personas de color en los Estados Unidos. Y hubo un plan de expulsarla a todos y hacer un Estados Unidos totalmente blanco. Y empezaron a barajar, ¿verdad?, de diferentes territorios. Puerto Rico fue uno de ellos, me acuerdo. Y se determinó en un lugar de África. Fue en el tiempo de Monroe. Y regresan a África a un número, ¿no?, de personas, ¿no?, como quien dice, a su lugar de origen, ¿verdad? Y ahí en ese asentamiento se crea lo que es el país que se llama Liberia. Han oído ustedes mencionar Liberia, que ha estado en guerra civil.
Está en guerra civil. Te llevaron a ese grupo y lo asentaron en ese lugar. Y su capital es Monrovia. ¿Por qué es Monrovia? En honor a Monroe. Y ahí está ese país, ¿verdad? Ese es un estado. Y ese nació por asentamiento. Llevaron un grupo de personas, las asentaron en ese lugar, y el pueblo es un estado, reconocido como estado. También hay por fraccionamiento, ¿verdad? Que se dividen. Hay un territorio y hay una parte del territorio que adquiere cierta autonomía económica, política, y con el tiempo pues se va fraccionando, ¿verdad? Pakistán es uno de ellos y el último fue Sudán del Sur, ¿se acuerdan ustedes? Hace poco, que es desgraciadamente es uno de los países más pobres del planeta. Más pobres del planeta, Sudán del Sur. Entonces, como ven, puede ser por tiempo inmemorial, por asentamiento, también por emancipación. Guatemala, ¿verdad? O Centroamérica, por decirles una palabra, se liberan de una metrópoli, y casi todos los países de América, ¿verdad? Nacimos por emancipación. Esa es otra forma de nacimiento de los estados. Inmemorial, asentamiento, emancipación y fraccionamiento, ¿verdad? Sudán del Sur y Pakistán son los ejemplos claros de ello. Muy bien, compañeros, yo creo que terminamos acá. Les agradezco mucho su atención y primero Dios, continuemos mañana. Así con el permiso de ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Jóvenes.